Bienvenidos a Descansa en la Fe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la confianza inquebrantable en Dios puede transformar una vida ordinaria en una extraordinaria? Hoy, exploraremos la fascinante historia de Isaac, uno de los grandes patriarcas bíblicos, cuya vida nos enseña lecciones invaluables sobre la fe, la obediencia y la paciencia. A medida que desentrañamos su historia, descubriremos cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida cristiana. Nuestra historia comienza con un milagro, un nacimiento que desafió todas las expectativas y probabilidades. Isaac, cuyo nombre significa risa, nació de Abraham y Sara, en circunstancias que solo pueden describirse como milagrosas. Dios había prometido a Abraham que sería el padre de muchas naciones, como leemos en Génesis 17:4-5. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Sin embargo, había un problema aparentemente insuperable. Tanto Abraham como Sara eran ancianos y sin hijos. Abraham tenía 100 años y Sara 90 cuando concibieron a Isaac. Este nacimiento milagroso se relata en Génesis 21:1-3. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Este evento extraordinario nos recuerda que para Dios nada es imposible, como se afirma en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. El nacimiento de Isaac nos invita a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles desde una perspectiva humana. Desde su infancia, Isaac fue criado en un ambiente de profunda fe. Vio cómo su padre Abraham construía altares para adorar a Dios, mantenía una relación cercana con el Creador y vivía su vida en obediencia a los mandatos divinos. Esta crianza sentó las bases para la propia fe de Isaac, que sería puesta a prueba de maneras dramáticas a lo largo de su vida. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Isaac ocurrió cuando era joven. Dios puso a prueba la fe de Abraham de una manera que nos resulta difícil de comprender. En Génesis 22:1-2, leemos: Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imaginen la escena. Abraham, obedeciendo el mandato divino, lleva a su hijo amado a la montaña. Isaac, inocente y confiado, camina junto a su padre, cargando la leña para el sacrificio. En un momento dado, Isaac pregunta: Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, con el corazón destrozado pero firme en su fe, responde: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Génesis 22:7-8. Lo asombroso de esta historia no es solo la obediencia de Abraham, sino también la aparente disposición de Isaac. Aunque la Biblia no nos da detalles explícitos sobre la reacción de Isaac, la tradición sugiere que él entendió lo que estaba sucediendo y aceptó voluntariamente ser el sacrificio. Esto muestra una fe extraordinaria en un joven que había sido criado para confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Por supuesto, sabemos que Dios intervino en el último momento, deteniendo la mano de Abraham y proporcionando un carnero como sustituto para el sacrificio. Este evento no solo probó la fe de Abraham e Isaac, sino que también prefiguró el sacrificio futuro de Jesucristo, el Cordero de Dios, que sería ofrecido por la salvación de la humanidad. Esta prueba dramática nos enseña varias lecciones importantes. La obediencia a Dios debe ser absoluta, incluso cuando no entendemos completamente sus propósitos. Dios siempre provee una salida en los momentos de prueba. 1 Corintios 10:13. Nuestra fe puede ser puesta a prueba de maneras inesperadas y difíciles. La confianza en Dios nos permite enfrentar situaciones aparentemente imposibles.
Después de esta prueba, la vida de Isaac continuó desarrollándose, a diferencia de su padre Abraham, que fue un nómada durante gran parte de su vida. Isaac tendía a ser más sedentario. Se estableció principalmente en la región de Beer-seba y se dedicó a la agricultura y la ganadería. Cuando Isaac tenía 40 años, llegó el momento de que se casara. Abraham, consciente de la importancia de mantener la pureza de la línea familiar y la fe en el Dios verdadero, no quería que Isaac se casara con una mujer de las tribus cananeas que los rodeaban. Por lo tanto, envió a su siervo de confianza, Eliezer, a Mesopotamia, la tierra de origen de Abraham, para buscar una esposa para Isaac entre sus parientes. Este viaje de Eliezer es en sí mismo una hermosa historia de fe y providencia divina. El siervo oró a Dios pidiendo una señal para identificar a la mujer adecuada para Isaac. Pidió que la joven que ofreciera agua no solo a él, sino también a sus camellos, fuera la elegida por Dios. Y así sucedió. Rebeca, una joven hermosa y bondadosa, hizo exactamente lo que Eliezer había pedido en su oración. Rebeca aceptó viajar con Eliezer para casarse con Isaac, un hombre al que nunca había visto. Este acto de fe por parte de Rebeca es notable y muestra que ella, al igual que Isaac, estaba dispuesta a confiar en la guía divina para su vida. El encuentro entre Isaac y Rebeca es descrito de manera conmovedora en la Biblia. En Génesis 24, 63 a 67 leemos: «Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este matrimonio no fue solo una unión personal, sino también la continuación del linaje prometido por Dios. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña varias lecciones importantes sobre el matrimonio y las relaciones. La importancia de buscar la guía de Dios en las decisiones importantes de la vida, el valor de la fe y la confianza en el plan de Dios, incluso cuando implica pasos audaces como el de Rebeca. La belleza de un matrimonio basado en el amor y la providencia divina. Sin embargo, al igual que Sara antes que ella, Rebeca resultó ser estéril. Isaac, recordando quizás la larga espera de sus propios padres, oró fervientemente a Dios por su esposa. En Génesis 25:21 leemos: «Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer». Esta situación nos enseña sobre la importancia de la oración persistente y la confianza en Dios incluso en situaciones que parecen sin esperanza. Después de 20 años de matrimonio, Dios respondió a sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. El embarazo de Rebeca no fue fácil. Sentía una lucha dentro de su vientre, como si los bebés, porque eran gemelos, estuvieran peleando. Preocupada, Rebeca consultó a Dios, quien le reveló que llevaba en su vientre a 2 naciones, y que el mayor serviría al menor. Génesis 25, 22, 23. Esta profecía tendría implicaciones de largo alcance para el futuro de Israel. Los gemelos nacieron. El primero era Esaú, descrito como rojizo y velludo, mientras que el segundo, Jacob, nació agarrando el talón de su hermano. Estos 2 niños no podrían haber sido más diferentes. Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob era más tranquilo y prefería quedarse en las tiendas. La Biblia nos dice que Isaac tenía preferencia por Esaú, principalmente porque le gustaba comer la caza que éste traía. Rebeca, por otro lado, favorecía a Jacob. Esta división en las preferencias de los padres sentaría las bases para futuros conflictos familiares.
A medida que los gemelos crecían, las diferencias entre ellos se hacían más evidentes. Un día, Esaú regresó del campo extremadamente hambriento y le pidió a Jacob que le diera del guiso de lentejas que estaba cocinando. Jacob, astutamente, le ofreció el guiso a cambio de su primogenitura. Esaú, pensando solo en su hambre inmediata, aceptó el trato, despreciando así su derecho de primogénito. Génesis 25, 29 a 34. Este evento puede parecer trivial, pero tenía implicaciones profundas. En la cultura de la época, el primogénito no solo heredaba una doble porción de la riqueza de su padre, sino que también se convertía en el líder espiritual de la familia. Al vender su primogenitura, Esaú estaba renunciando a su posición en el linaje prometido de Abraham. Esta historia nos enseña sobre la importancia de valorar las bendiciones espirituales por encima de las satisfacciones temporales. Como cristianos, estamos llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. En lugar de ceder a los deseos inmediatos de la carne. Mientras tanto, Isaac continuaba su vida como patriarca. Al igual que su padre Abraham, tuvo que lidiar con hambrunas y conflictos con los habitantes locales. En una ocasión, durante una hambruna, Dios le instruyó que no bajara a Egipto, como Abraham había hecho, sino que permaneciera en la tierra prometida. En Génesis 26, 2 a 5 leemos: Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac obedeció y se quedó en Gerar, demostrando su confianza en las promesas de Dios. Esta decisión no solo fue un acto de obediencia, sino también de fe, pues eligió depender de la provisión divina en lugar de buscar soluciones humanas. Como cristianos, estamos llamados a confiar en Dios incluso en tiempos difíciles, creyendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Hebreos 10:23. Durante su estancia en Gerar, Isaac cometió el mismo error que su padre Abraham había cometido. Hizo pasar a su esposa por su hermana. En Génesis 26:7 leemos: Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Este engaño fue descubierto por Abimelec, el rey de los filisteos, quien reprendió a Isaac por poner en riesgo a su pueblo. A pesar del error de Isaac, Dios continuó bendiciéndolo, lo cual nos recuerda que aunque somos imperfectos, la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos y seguir usándonos para sus propósitos. 2 Corintios 12:9. Este episodio nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y el perdón en nuestra vida espiritual. También nos recuerda que incluso los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia tenían fallos y debilidades, pero Dios los usó a pesar de sus imperfecciones. Isaac prosperó enormemente en Gerar. En Génesis 26, 12, 13, leemos: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Sin embargo, esta prosperidad provocó la envidia de los filisteos, quienes llenaron de tierra los pozos que Abraham había cavado. En lugar de pelear por estos pozos, Isaac eligió moverse y cavar nuevos pozos. Cada vez que surgía un conflicto por un pozo, él simplemente se trasladaba hasta encontrar un lugar donde pudiera vivir en paz. Finalmente cavó un pozo al que llamó Rehobot, diciendo: Ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra.
Génesis 26:22. La actitud pacífica de Isaac nos enseña sobre la importancia de buscar la paz y confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Jesús nos llama a ser pacificadores, Mateo 5:9, y la historia de Isaac es un ejemplo poderoso de cómo podemos vivir esta enseñanza. Después de estos eventos, Isaac se trasladó a Beerseba. Allí Dios se le apareció nuevamente y renovó las promesas hechas a Abraham. Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Génesis 26:24. Isaac respondió construyendo un altar para adorar al Señor y estableciendo allí su campamento. Este acto demuestra la devoción continua de Isaac hacia Dios y su reconocimiento del pacto divino. Como creyentes, estamos llamados a recordar las promesas de Dios y responder con adoración y gratitud. El rey Abimelec reconoció que Dios estaba con Isaac y buscó hacer un tratado de paz con él. En Génesis 26, 28, 29 leemos: «Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová». Este reconocimiento por parte de sus enemigos es testimonio del favor divino sobre Isaac. La Biblia nos dice que cuando nuestros caminos agradan al Señor, incluso nuestros enemigos estarán en paz con nosotros. Proverbios 16:7. Isaac aceptó el tratado y celebró una comida con Abimelec, mostrando nuevamente su disposición para vivir pacíficamente. Este evento subraya la importancia del testimonio cristiano ante el mundo. Cuando vivimos conforme a los principios divinos, otros verán la obra de Dios en nuestras vidas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz del mundo. Mateo 5:14. Y la vida de Isaac nos muestra cómo podemos brillar incluso en medio de circunstancias difíciles. A medida que Isaac envejecía, su vista comenzó a fallar. Sintiendo que su muerte podría estar cerca, decidió que era tiempo de dar la bendición patriarcal a su hijo mayor, Esaú. Esta bendición era de suma importancia, ya que no solo confería la herencia material, sino también la espiritual, incluyendo las promesas que Dios había hecho a Abraham. En Génesis 27:1-4 leemos: «Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». Isaac le pidió a Esaú que fuera a cazar y le preparara su comida favorita antes de recibir la bendición. Rebeca, que había escuchado esta conversación, vio una oportunidad para que su hijo favorito, Jacob, recibiera la bendición en lugar de Esaú. Rebeca preparó rápidamente un plato con carne de cabrito y vistió a Jacob con las ropas de Esaú, cubriendo sus manos y cuello con pieles de cabrito, para imitar la vellosidad de su hermano. Jacob, siguiendo el plan de su madre, se presentó ante Isaac haciéndose pasar por Esaú. Isaac, cuya vista era muy débil, fue engañado por el disfraz y el engaño de Jacob, aunque sospechaba algo, ya que la voz que escuchaba era la de Jacob. El tacto de las manos peludas y el olor de las ropas de Esaú lo convencieron. Isaac procedió entonces a dar a Jacob la bendición destinada a Esaú. Esta bendición era poderosa y profética. En Génesis 27, 28, 29 leemos: «Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren». Poco después de que Jacob saliera,
llegó Esaú con la comida que había preparado para su padre. El horror y la angustia de Esaú al descubrir que había sido suplantado y que la bendición ya había sido dada son palpables en el relato bíblico. Esaú lloró amargamente y le suplicó a su padre que lo bendijera también. Isaac, conmocionado por lo que había sucedido, le dio a Esaú una bendición menor, pero que en realidad sonaba más como una profecía de conflicto. En Génesis 27, 39, 40 leemos: Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de la familia. Esaú, lleno de ira, planeaba matar a Jacob después de la muerte de su padre. Rebeca, al enterarse de esto, convenció a Isaac de enviar a Jacob a Harán, supuestamente para buscar esposa entre sus parientes, pero en realidad para protegerlo de la ira de Esaú. Así Jacob partió hacia Harán, llevando consigo la bendición de Isaac y las promesas del pacto de Abraham. Mientras tanto, Esaú, quizás en un acto de rebeldía, se casó con mujeres hititas, para disgusto de sus padres. La historia del engaño de Jacob y la bendición robada plantea preguntas éticas complejas. Aunque Jacob obtuvo la bendición mediante engaño, Dios permitió que esta bendición se mantuviera y que Jacob se convirtiera en el portador del pacto. Esto sugiere que los propósitos de Dios a veces se cumplen a pesar de, o incluso a través de, las acciones imperfectas de los seres humanos. Sin embargo, es importante notar que Jacob enfrentaría las consecuencias de sus acciones en los años siguientes. Tuvo que huir de su hogar. Enfrentó engaños similares de su tío Labán y pasó años temiendo el encuentro con su hermano Esaú. Esta historia nos recuerda que, aunque Dios puede usar nuestras acciones imperfectas para cumplir sus propósitos, el engaño y la manipulación siempre tienen consecuencias negativas. La historia de Isaac no termina aquí, aunque su papel se vuelve menos prominente. Vivió para ver el regreso de Jacob muchos años después, ahora con sus propias esposas e hijos. La Biblia nos dice que Isaac murió a la edad de 180 años y que fue enterrado por sus hijos Esaú y Jacob. Génesis 35, 28, 29. La vida de Isaac, aunque menos dramática que la de su padre Abraham o la de su hijo Jacob, es fundamental en la historia del pueblo de Israel. Isaac representa la continuidad del pacto, el eslabón crucial entre la promesa hecha a Abraham y su cumplimiento en las generaciones futuras. Hay varios aspectos de la vida de Isaac que merecen una reflexión más profunda. Su disposición al sacrificio. La voluntad de Isaac de ser sacrificado por su padre muestra una obediencia y fe extraordinarias. Esto prefigura la obediencia de Cristo y nos desafía a confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Su paciencia. Isaac esperó 20 años para que su esposa concibiera, mostrando una fe constante en las promesas de Dios. También mostró paciencia en sus tratos con los filisteos, eligiendo la paz sobre el conflicto cuando disputaban por los pozos de agua. Su relación con Rebeca, a diferencia de Abraham, que tuvo hijos con Agar cuando Sara era estéril, Isaac permaneció fiel a Rebeca y oró por ella. La Biblia nos dice que la amaba, lo cual no siempre se menciona explícitamente en los matrimonios bíblicos. Sus imperfecciones. Isaac no era perfecto. Su favoritismo por Esaú sobre Jacob creó tensiones en la familia que tuvieron consecuencias de largo alcance. Además, su intento de pasar a Rebeca por su hermana muestra que, al igual que su padre, a veces actuaba por miedo en lugar de por fe. Su papel en el plan de Dios, a pesar de sus fallos, Isaac fue un eslabón crucial en el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto nos recuerda que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. La vida de Isaac nos ofrece valiosas lecciones para nuestra vida cristiana hoy. Confianza en las promesas de Dios.
Al igual que Isaac, estamos llamados a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Perseverancia en la oración. La persistencia de Isaac en orar por Rebeca nos anima a ser constantes en nuestra vida de oración. Búsqueda de la paz. La disposición de Isaac a ceder ante los conflictos nos desafía a ser pacificadores en nuestras propias vidas. Fidelidad en el matrimonio. La relación de Isaac y Rebeca nos ofrece un modelo de amor y fidelidad conyugal. Reconocimiento de nuestras imperfecciones. Las fallas de Isaac nos recuerdan que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Transmisión de la fe. Isaac transmitió la fe en el Dios de Abraham a la siguiente generación. Estamos llamados a hacer lo mismo, compartiendo nuestra fe con aquellos que nos rodean. En conclusión, la vida de Isaac nos muestra que la fe no siempre se manifiesta en grandes hazañas o eventos dramáticos. A veces, la fe se vive en la constancia diaria, en la fidelidad a las promesas de Dios, en la paciencia ante las dificultades y en la disposición a seguir el camino de Dios incluso cuando no entendemos completamente sus propósitos. Como cristianos, podemos aprender mucho de Isaac. Su vida nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias, a buscar la paz en nuestras relaciones, a ser fieles en nuestros compromisos y a transmitir nuestra fe a las generaciones futuras. Aunque no seamos perfectos, al igual que a Isaac, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos en el mundo. Que la historia de Isaac nos inspire a vivir vidas de fe constante, confiando en que el Dios que cumplió sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob sigue siendo fiel hoy y cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Que podamos, como Isaac, dejar un legado de fe que impacte a las generaciones venideras.